pues ya andamos por aquí de regreso. Por aquí está ya también Jonathan Marcelo de la World Futures Studies Federation. Jonathan nos acompaña desde Perú. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien y ya te vemos ahí también perfectamente. Genial. Qué bueno que andas por aquí. ¿Cómo va todo? Además tienes una escenografía bastante bonita ahí atrás. Entonces, bueno, qué gusto verte por aquí, Jonathan. Pues, si me permites, simplemente comentarles que, bueno, Jonathan nos acompaña por parte de nuestros amigos de la World Futures Studies Federation. Él nos va a hablar sobre prospectiva y sistemas de innovación para el hackeo del futuro. Y pues, sin más, Jonathan, el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Genial, me dan un segundo para compartir la pantalla, por favor. ¿Se ve bien? Ahí se está viendo ya. Ok. Bueno, como muchas gracias, ¿no? Como parte de las actividades de la Asociación de Profesionales Futuristas, estamos coordinando siempre. Y bueno, esta es una oportunidad para mostrar lo que viene haciendo el Global Institute for Hack the Future del Future Innovation Corp. Este es un instituto global, ¿no? Que ya tiene un par de años, ¿no? Y está asociada justamente a las redes, a la PFE, a la World Future Study Federation, entre otras, importante que también compartimos varios de los presentes, ¿no? Entonces, voy a empezar con un esquema detallando cómo entendemos desde el Instituto Innovación, ¿no? En particular los sistemas de innovación y pasar a la vinculación que tenemos con los estudios de futuro, ¿no? Entonces, un momento para poder avanzar. Ok. Dentro de este trabajo de indagación de lo que es innovación con el instituto en conjunto, acá cabe mencionar también una labor bastante importante de nuestro director de innovación, Alfonso Vargas, que pudimos hacer un trabajo en conjunto con algunas instituciones internacionales en donde mapeamos 60 definiciones de innovación, ¿no? En donde podríamos resumir que esto abarca una aplicación exitosa de nuevas ideas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría poder mostrarles en un principio acá un video. No lo he cargado aparte para que no se vea lento de la presentación. Me dan un segundo, por favor. Solamente quiero compartir acá la pantalla. Que este mensaje del Zoom no me permite. A ver. Aquí está. Ok. Donde podemos abreviar un poco en el contexto de la pandemia. ¿Sí? La humanidad. Todos los días, cada uno de nosotros conformamos parte de un entorno global, altamente dinámico y evolutivo. Factores de nuestro planeta, sociedad. No todos van a eso. Buscamos constantemente Sale todo el resultado. La pandemia de la COVID-19 nos expone a un mundo. Pero si algo así como para mirar que Es cada aspecto de nuestro podemos desarrollar. es totalmente nuevo para cualquier país del mundo. Sí, hay cosas que... Como respuesta global, el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación es protagónico. Las condiciones sin precedentes, la alta demanda de soluciones, elevados costos e impactos y un conocimiento incipiente de esta situación demandan nuevas soluciones eficaces, inéditas y para todos, acrecentando la necesidad de innovar. Perdón, Jonathan, creo que no pudimos apreciar el inicio. ¿Crees que sería posible regresarlo ya con los subtítulos? Creo que así Claro, ya se claro que entiende. sí. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha el audio? Se escucha muy lejano. Ok. Lo reinicio en todo caso, ¿sí? Claro, por favor, adelante. Ok, genial. La humanidad. Todos los días, cada uno de nosotros conformamos parte de un entorno global.
La humanidad. Todos los días, cada uno de nosotros conformamos parte de un entorno global, altamente dinámico y evolutivo. Factores de nuestro planeta, nuestra economía, sociedad, costumbres, tecnología, dan forma a nuestra vida. Buscamos constantemente el crecimiento, bienestar y el desarrollo individual, creando nuevas formas de vivir o haciendo frente a condiciones adversas. Hoy, la pandemia de la COVID-19 nos expone como humanidad. Nos muestra qué tan frágil es cada aspecto de nuestra vida, haciendo que enfrentemos problemas totalmente nuevos para cualquier país del mundo. Ante esta situación, como respuesta global, el rol de la ciencia, la tecnología y la innovación es protagónico. Las condiciones sin precedentes, la alta demanda de soluciones, elevados costos e impactos y un conocimiento incipiente ante esta situación demandan nuevas soluciones eficaces, inéditas y para todos, acrecentando la necesidad de innovar. ¿Qué es la innovación? Esta es una pregunta abordada por muchas disciplinas durante los últimos siglos. El resultado, muchas respuestas. Podría señalarse una definición fundamental: la aplicación exitosa de nuevas ideas. En Future Innovation Corp creemos que la innovación es una nueva creación aplicada que logra una significancia económica, social o ambiental. En esta concepción, reconocemos tres condiciones fundamentales para la innovación: novedad, aplicación y significancia. Asimismo, reconocemos que el proceso de la innovación es altamente complejo, por lo que entender y capturar esta característica de su naturaleza es fundamental para su estudio, gestión y gobernanza. Consideramos que para entender todas las dimensiones de la innovación es necesaria la aplicación de una perspectiva holística. Bueno, espero que hayan podido visualizar. Este es un poco el significado de lo que pudimos rescatar en esta investigación, ¿no? Y como mencionamos. Para no abusar yo de la palabra, sí. Luego nos vamos a hacer el orden, ¿no? Soy Julián y Adriana, y luego Ángela, y luego Daniela. Si se puede y alcanzo unos minutitos, yo respondo. Ok, ¿hay alguna interacción, disculpa? Empiezo, Adriana. No, déjame ver si alguien tiene por aquí abierto el micrófono, pero ya, listo. También a las personas que dejaron las preguntas. Va a ser difícil responder a todo esto. Permíteme. Sí, alguien no por aquí debe traer abierto el micrófono. También escuchando y también a los colegas y sus ponencias, es esa dificultad que tenemos, que muchas veces concebimos la ciudad como con espacios fijos, no solamente en la cuestión, digamos, de economía, Pues no, aquí todo el mundo tiene cerrado el micrófono, Jonathan. Vemos cómo Mauricio, creo que es contigo. ¿Podrías bajar el sonido de tu otro ordenador, por favor? No, no tengo sonido en el otro ordenador. Lo tengo el volumen, por favor. Permítame. Ok, genial. Ahora sí. Sí, ahora sí, ya está. Bueno, sigue. Parece que es tu ordenador o el espacio donde tú estás, Mauricio. A ver, déjame un segundo. No tengo nada puesto, todo está apagado. Ya no se escucha, ahora sí. Ahora sí ya no se escucha, Jonathan. Ok, vamos de nuevo, ahí compartimos. Ok, ¿sí regresamos? Sí, aquí estás. Sí, ok. Aquí te estamos viendo. ¿Me escuchan, por favor? Sí, te escuchas muy bien. Ok, genial. Bueno, como vimos en el video, la síntesis de esta investigación queda en una nueva creación de significancia económica, primariamente, ¿no? Realizada por una organización que no se realiza en aislamiento, ¿no? Y el principal también significado es que ésta se comunica, ¿no? Y es entendible por los
los actores involucrados, ¿no? En este proceso y los actores que pueden interactuar con esta innovación, ¿no? Entonces, vemos el tema también acá, definición de innovación, ¿no? Que es un punto bastante importante sobre cómo entender este proceso que es bastante complejo, ¿no? Entonces, parte desde una invención, ¿no? Que es una primera ocurrencia de idea, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que acá hay un proceso de descubrimiento, ¿no? Que luego vamos a ver por qué llamamos el proceso de hackeo de futuro, ¿no? Entonces, una primera ocurrencia identifica un nuevo producto o proceso, ¿no? Que va a ser potencialmente implementado, en donde se buscan aquí otras fuentes, ¿no? Porque acá hay un concepto bastante importante que debemos diferenciar, lo que es absorción tecnológica y lo que es innovación, ¿no? Absorción tecnológica y es adaptar, transformar o simplemente utilizar un conocimiento de tecnología, ¿no? En cambio, innovación parte por la novedad, ¿no? Por el tema de que es algo que se está creando, ¿no? Es algo que está entrando en el mercado, en una organización, ¿no? En general, ¿no? Y que tiene un nuevo valor, ¿no? Comercial, económico, con impactos en múltiples sectores. Entonces, después de entender esto, podemos efectivamente reconocer cuál es el proceso mediante el cual se debe provocar la generación de innovación, ¿no? Entonces, acá hay una interacción bastante fuerte entre recursos, ¿no? Conocimiento y gestión, ¿no? Que en particularmente es la capacidad de las organizaciones para poder desarrollar estos procesos, ¿no? Entonces, al final lo que se busca es fortalecer capacidades para que pueda haber un nuevo producto o proceso y donde se pueda aplicar concretamente la idea, ¿no? Y al aplicar es donde nosotros podemos identificar los impactos, ¿no? Entonces, el resultado va a tener que ser una innovación donde justamente se caracteriza a este producto, proceso como innovador, ¿no? Entonces, dentro de los niveles de innovación, si me permiten, quiero mover esta barra de... ¿Por qué no me deja interactuar? Estos diferentes niveles de innovación de los sistemas, aquí podemos detallar un alcance también de dirección de mayor agregación en cuanto al eje de investigación geográfica y un eje de investigación funcional, ¿no? Vemos que la innovación es un proceso, ¿no? Un proceso que parte justamente desde la investigación y desarrollo de un conocimiento, de ahí se produce ciencia y tecnología en donde se empaquetan los conocimientos y posteriormente esta utilidad nos permite generar innovaciones, ¿no? Entonces, esto varía de acuerdo al nivel geográfico que se desarrolla, puede ser desde un nivel local o subnacional, territorial, como lo llamamos aquí en el país, un nacional, un supranacional que ya congrega a países de la región, o un transnacional donde involucra un vínculo de varias regiones, o global donde se hace una dinámica mundial, ¿no? De todo a nivel del planeta, ¿no? Entonces, nosotros también vemos que aquí en el marco de una visión holística de la innovación se han identificado dos hechos de la innovación, ¿no? Para poder justamente caracterizar esta naturaleza que tiene, ¿no? Entonces, hablamos del primer hecho, que es innovación y crecimiento, en donde la innovación juega un rol protagónico en el incremento ya de la productividad, ¿no? No necesariamente en la generación de productos y servicios, sino que también a nivel organizacional, a nivel de varios modelos, ¿no? A nivel inclusive de cómo las sociedades generan innovación, ¿no? En el llamado concepto de innovación abierta, ¿no? Innovación social. Entonces, un segundo hecho habla del poder combinatorio de la innovación, donde la mayoría de innovaciones incluye una combinación de muchos elementos, ¿no? De muchos conocimientos y de la interacción sobre todo de varios actores, ¿no? Se habla también de un hecho tercero que es la omnipresencia de la innovación, ¿no? Entonces, casi siempre se encuentra a lo largo de los sistemas económicos. ¿Por qué? Porque la innovación tiene un impacto social, ¿no? Un impacto económico en el cual genera valor, ¿no? Entonces, un hecho cuarto que también se identificó fue la innovación es relacional, ¿no? Porque usualmente requiere la colaboración entre dos o más partes para poder desarrollarlos, ¿no?
y en el cual vemos que en el proceso de concepción de esta se deben involucrar etapas, niveles, ¿no? Interacción territorial, ¿no? Por eso que aparecen acá varios actores dentro de la cadena de valor de su producción, ¿no? Un hecho, el texto nos hablan del ritmo de la innovación, ¿no? La mayoría de cambios generados por esta innovación o es evolutivo o es incremental, ¿no? Siempre y cuando teniendo estas restricciones iniciales, ¿no? En cuanto a novedad, ¿no? Porque hay sistemas que evolucionan y cambian constantemente, que están en el cambio, en el campo de la gestión de la calidad, ¿no? Entonces, estos no entran en esta parte de innovación, ¿no? Entonces, lo que sí pueden generarse a partir de adaptación de elementos, productos y tecnologías, y es acá donde se relaciona bastante con los mecanismos de propiedad intelectual y protección, porque se generan nuevos modelos de utilidad, ¿no? Y estos hacen justamente esa diferencia de los procesos tradicionales de gestión de la calidad o de optimización de procesos, ¿no? Y donde también se identifican cambios radicales, ¿no? Y revolucionarios, ¿no? Que sí tienden a ser conocidos como raros, ¿no? Porque surgen de acá de un análisis bastante contundente, inclusive es aquí, en este nivel donde se vincula mucho la innovación, que lo vamos a, perdón, los estudios prospectivos que vamos a ver más adelante, ¿no? El hecho 7, que es creatividad, invención e innovación, y acá vemos pues que esta parte es bastante crítica para poder explorar y abordar nuevas posibilidades, ¿no? Como un hecho octavo, hablamos de la variedad de innovación, ¿no? En el cual existen diversos tipos y tipologías de innovación como los conocemos, ¿no? Organizacional, de productos, servicio, ¿no? Entonces, estos nos permiten de cierta manera abordar múltiples sectores, ¿no? Por último, quedan 4 hechos que nos hablan de la naturaleza de innovación, que es en cuanto a al rendimiento de la innovación, ¿no? Entonces, acá, si bien es cierto, vimos hace unas láminas anteriores donde es un proceso de naturaleza múltiple y donde nosotros podemos identificar desde la parte de investigación y desarrollo antes de la concepción de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, aquí es donde generalmente identificamos que falla mucho en la captura de los retornos de estos esfuerzos, porque de por sí hay los temas de investigación y desarrollo y adaptar sistemas inmersos en la organización, y sobre todo el valor del cambio cultural que han tenido al inicio, se debería rescatar, ¿no? Y por eso que existen varios mecanismos de propiedad intelectual que permiten justamente proteger este concepto, ¿no? Patrones de la innovación también existen en esta actividad, ¿no? En donde vemos que en el largo del tiempo hay complementariedad en diversos tipos de innovación y conforme las organizaciones vayan aprendiendo, adaptando sus sistemas, pueden ir adquiriendo nuevas competencias y capacidades que le permiten justamente ser más ágiles, ¿no? En cuanto a la geografía de la innovación, igual como vimos, hay un campo multinivel para poder abordar estos enfoques de innovación, estos desarrollos. Y por último, rutinas organizacionales de la innovación, ¿no? Que justamente aquí es donde se desarrolla el cambio cultural y donde se permite establecer un progreso continuo de generación de innovación, ¿no? Entonces, a fin de poder abordar un punto importante que nosotros consideramos un marco conceptual para poder hacer estudios prospectivos actualmente es a través de los enfoques sistémicos, ¿no? De los innovación en donde podemos diferenciar donde hay redes de conocimiento amplias o muy focalizadas, ¿no? Entonces, nosotros para poder entender la complejidad de los sistemas y poder abordar efectivamente cómo está estructurado un problema que queremos en el futuro llegar a generar innovación, es donde nosotros empezamos a analizar, ¿no? Este enfoque sistémico, ¿no? Y en particular lo que vamos a ver más adelante, lo de los sistemas de innovación. Entonces, mucho se ha hablado de sistemas, ¿no? En algunas otras ponencias que me han precedido. Entonces, así, a modo de resumen, podemos decir que un sistema es una entidad en general, ¿no? Una organización, ¿no? Interconectada, ¿no? Compuesta de muchos elementos que mantienen un límite de separación entre su interior, su esencia y el entorno, ¿no? Y se pueden clasificar como sistemas cerrados o abiertos dependiendo de la interacción que tenga y el alcance territorial también, ¿no? Que tenga el poder de ejecutar, ¿no?
Y bueno, hay características que la podemos visualizar rápidamente como organización, integridad, evolución, dinámica de patrones espaciales y la complejidad, ¿no? Entonces, nosotros abordamos lo que son los sistemas de quíntuple hélice, ¿no? Y su entendimiento prioritario empiezan a abarcar, por ejemplo, los sistemas políticos, el sistema educativo, los sistemas económicos, ambientales y culturales, ¿no? Entendiendo estos como una interrelación que existe para poder abordar problemáticas complejas. Entonces, eso es una ampliación de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? En donde identificamos los sistemas de innovación. En este caso estamos viendo sistemas de quíntuple hélice y esto es una contribución bastante grande y estudiada en países de la OCDE, ¿no? Y donde se han identificado a través de diversos estudios que muchas de las problemáticas que se abordan cotidianamente, ¿no? En estos, por lo menos, últimos 5 años, han fallado porque no se han tenido en cuenta justamente estas dos últimas hélices que se basan en el sistema social y el sistema ambiental, ¿no? En el cual, en principio, nos enfoca al ser humano, ¿no? Y en su entorno en particular, el medio ambiente, para poder ver que estas iniciativas, estas inversiones que desarrollan las organizaciones en general, públicas o privadas u organismos internacionales, tengan una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Y es aquí donde la innovación toma un peso bastante fuerte y ayuda a que estos sistemas se desarrollen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 4 criterios para poder abordar este análisis, ¿no? La intención de esta sesión es poder entender a modo general, ¿no? En otras sesiones de repente podríamos abordar algún tipo de entrenamiento más específico para poder entenderlo, pero 4 criterios en particular que nosotros tomamos antes de abordar cualquier estudio es entender la complejidad, ¿no? Entendiendo la complejidad de las temáticas, nosotros podemos delimitar tiempos, participación de actores, ¿no? Metodologías, técnicas, ¿no? En particular, ¿no? Que podríamos utilizar para entender, ¿no? Porque el objetivo es ese, no sesgar un estudio cuando no hay información disponible o cuando se puede desarrollar antes del estudio, ¿no? El alcance territorial, ¿no? Nosotros vemos que a veces, inclusive hablando de innovación, hablando de perspectiva, se detalla mucho como un sistema o una tipología en particular. Nosotros consideramos que el alcance territorial está en todo, ¿no? En todos los sistemas y en todas las tipologías de estudio, porque sí se requiere entender bien la ubicación geográfica de interacción, ¿no? Y es aquí donde se relaciona justamente el alcance organizacional y el poder de ejecución, porque la idea es que una organización delimite efectivamente cuál es su alcance de desempeño, cuáles son sus redes, sus capacidades para poder abordar los diversos problemas que quiere emprender, ¿no? Solución en el tiempo y sobre todo el poder de ejecución, ¿no? Porque hemos visto y analizado también diversos casos y experiencias hablando con empresas, con organizaciones, y a veces también se tiende a ser muy optimistas de repente con ciertos estudios y donde no se le da el espacio para poder analizar estrategias concretas en el marco del poder de ejecución o de también las alianzas que pueden hacer antes de implementar estas actividades, ¿no? Entonces, procediendo como complemento, vamos a hablar rápidamente sobre los estudios de futuro, ¿no? A fin de poder dar un enganche en por qué hablamos de prospectiva e innovación para poder hackear el futuro. Entonces, nosotros entendemos los estudios de futuro son una reflexión de interrogaciones organizadas para abordar diversos futuros, ¿no? En el marco justamente de esta disciplina identificamos diversos tipos de futuros posibles, probables, deseables, ¿no? Y estas se analizan o se estudian a través de procesos, sistemas, métodos que son apropiados por diversas organizaciones, como vemos en el marco de su alcance territorial y de poder de ejecución, ¿no? Y un estudio bastante importante que desarrollamos también cerca del 2019 con el análisis de perspectiva en la industria 4.0 y que este año lo hemos ampliado a toda la evidencia que existe en el marco de los estudios de futuro. Hemos podido analizar una red bastante amplia de más de 290 autores activos en perspectiva e identificando más de 470 términos relacionados a los sistemas de estudios de futuro, ¿no? En el cual podemos ayudar a entender específicamente procesos a través de prácticas, a través de
de técnicas en particular, ¿no? Que provienen de diversos expertos en prospectiva y sobre todo también diferenciar porque hay campos que si bien es cierto el término, a veces cuando uno busca información científica, foresight o algunos otros como future thinking, episode foresight, provienen también otros campos de la salud, ¿no? Entonces ahí es necesario hacer un análisis epistemológico, ¿no? Un análisis conceptual para poder abordar estos temas, ¿no? A profundidad y efectivamente fortalecer capacidades, ¿no? Entonces, aquí rápidamente paso aporte muy importante de Javier Medina Vázquez, que también es un referente, uno de los más representativos en América Latina, en donde fortaleció algunos estudios que realizó el 2014 y 16 también para la CEPAL y en el marco también de los estudios que desarrolla la Universidad del Valle de Colombia, identificando y como conclusión también del estudio que hemos visto a nivel de autores, 15 escuelas que tienen una disciplina ya desarrollada en el tiempo, con actores practicando, con metodología y métodos propios, ¿no? Que es el Future Research, el Forecasting, Dinámica de Sistemas, Inteligencia Competitiva, Business Intelligence, el análisis de tecnología orientada hacia el futuro, la planeación por escenarios, la perspectiva estratégica, Foresight, la Strategic Foresight, las visiones y escuelas de Manoa, la previsión humana y social, el pensamiento complejo, metafuturos, ciencias de la anticipación, una de las principales escuelas que habría que tener en cuenta siempre para poder entender justamente cómo funciona la filosofía y en qué momentos fueron desarrollados, ¿no? Porque casi cada una de estas escuelas ha tenido una intención en su historia, ¿no? En justamente hablando de ubicación geográfica, ¿no? Atendiendo una necesidad en particular que ha sido fortalecida a lo largo del tiempo y que no se utilizan de modo aislado, ¿no? Por lo que aquí nosotros tomamos la definición de perspectiva, la perspectiva como que es más entendible aquí en América Latina o engloba mucho el sentir de muchas de estas escuelas en donde se entiende como una reflexión estructurada porque se tiene que diseñar y sistémica abordando la complejidad acerca de muchas alternativas o las posibles en el marco de las capacidades de las organizaciones, ¿no? Y que estas pueden ser como igual que la innovación en múltiples niveles, ¿no? Tanto desde un nivel de país, territorio, hasta una institución, ¿no? Y que esta interacción se da justamente en el marco de hechos y datos que son estudiados, analizados y compartidos por expertos, redes y diversos actores, ¿no? En general, ¿no? Y un punto importante que también nos gusta es mencionar la definición de Miklos y Tello, que nos habla de la perspectiva, es un acto imaginativo y de creación, ¿no? Que está bastante vinculado a la innovación, ¿no? Si bien es cierto, estas definiciones son bastante adaptadas a estos tiempos, la interacción de perspectiva e innovación tiene muchos años más, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial todavía, ¿no? Entonces, como bien mencionamos, ¿no? Estos estudios se realizan en hechos y datos, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos algunas fuentes de información, ¿no? Tanto formales como informales, ¿no? De publicaciones de instituciones, empresas, planes y políticas, bases de datos, bases estadísticas, ¿no? Y las informales también que se dan en cuanto a interacción no abierta de encuestas, entrevistas, saberes culturales y ancestrales. Y aquí es bastante importante hacer un hincapié, ¿no? No necesariamente entidades profesionales o colegiadas son consideradas también expertos, ¿no? Hay justamente poblaciones rurales, poblaciones que tienen orígenes bastante importantes, ancestrales en los territorios, que tienen un saber muy particular, con bastante tradición y que es importante también conocerlos, ¿no? Y que tienen un valor muy importante al abordar justamente estudios de futuro y teniendo en cuenta justamente la ubicación de su realidad geográfica, ¿no? Por otro lado, también es importante mencionar otra de las contribuciones que también se hicieron en el análisis comparativo de la evolución de los métodos prospectivos, ¿no? Antes se basaban en expertos netamente, se basaron en modelos, luego en tendencias, ¿no? Por último, algunos basaron estos métodos en contextos, pero que actualmente están basados en co-creación, ¿no?
No quiere decir que estos métodos han sido utilizados aislados. Conforme han ido evolucionando y conociéndose, ha habido una dinámica bastante importante y a través justamente de las escuelas, en el cuales han ido agregando valor y conocimiento al uso de estos, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta la ubicación de la perspectiva de los estudios de futuro, porque hay hechos que nos permiten recomendar, ¿no? Que en algunos casos, teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre que puede haber, el nivel de indeterminación y la complejidad de los temas, es importante tomar acción en cuanto a hacer estudios prospectivos. En algunos casos, habría que tomar acción inmediatamente, ¿no? Si bien vemos rápidamente, hay niveles, ¿no? En el cual podemos abordar esta combinación en un estudio, ¿no? Llamado espacio de trabajo en general para construir los futuros. Es donde hay mucha evidencia, hay bastante conocimiento de los expertos, pero también hay alta determinación, ¿no? En el cual las decisiones que están tomadas, que se deben tomar están claras, ¿no? Los riesgos que pueden verse implicados, ¿no? Dentro de estas tomas de decisiones son manejables, ¿no? Entonces, cuando vamos evolucionando en el nivel de complejidad y el nivel del conocimiento de estas implicancias, vamos analizando estos espacios de trabajo y ya empezamos a abordar niveles de riesgo, niveles de oportunidad, en el cuales requerimos un análisis de anticipación, de poder generar algunas conjeturas estudiadas a base de hechos y datos, de experiencias, ¿no? Y ir evolucionando a través de esa complejidad, ya nos llevando a identificar campos que de repente no están tan determinados, ¿no? En donde lo que va a suceder no está esquematizado, no hay mucha evidencia, se requiere exploración previa, ¿no? Y es en estos campos entre la incertidumbre y la ambigüedad donde estos estudios de futuro toman mucho valor, ¿no? Para poder anticipar justamente los efectos que pueden acontecer en el marco de cambios, ¿no? En el futuro, ¿no? Y sobre todo anticipar muchas de las inversiones o tanto de recursos, de tiempo, ¿no? De capacidades y asegurar de cierta manera, monitoreando constantemente que las estrategias que tomemos sean exitosas en el tiempo, ¿no? Y otras evidencias que se han hecho aquí en América Latina, que en el marco de los estudios del Evaluate Foresight que se desarrolló con la Universidad de Manchester, justamente para América del Sur, podemos mencionar que aquí cerca del 80% de estudios que se analizaron tuvieron un alcance nacional más del 15% y bueno, subnacional más del 15% y casi un 5% de alcance supranacional, o sea, fuera de la interacción propia del país, ¿no? Entonces, por otro lado, dentro del tiempo, vemos que de los estudios analizados se desarrollaron más del 50% entre 6 y 12 meses de trabajo, ¿no? Y cerca del 40% entre 1 y 2 años de trabajo y solo un 10% de mayor duración. Cabe precisar que estos estudios se publicaron cerca de los años 2008-2010, tomando como referencia estudios obviamente desarrollados en años anteriores y que de acuerdo a la dinámica que se viene dando, estos estudios podrían variar de acuerdo a su complejidad, ¿no? Pero son una referencia bastante importante para ver cuál es la seriedad con la que se abordan, ¿no? Estos estudios y los recursos que se incorporan, ¿no? Por otro lado, hablar también de un estudio complementario que hicieron identificando los métodos más utilizados justamente en comparación con otras regiones y realidades, ¿no? En el cual se identifican Sudamérica, se identificaron a través de los estudios que se realizaron en el continente, a herramientas como escaneo de ambiental, ¿no? Y otro punto importante es recalcar lo que nos instituye de frente al futuro, ¿no? Porque sí nos también en varias ocasiones ciertas alertas, ¿no? Y no necesariamente de organismos públicos, sino también privados, ¿no? En donde podemos identificar 4 actitudes prioritariamente, ¿no? La actitud pasiva, ¿no? En el cual, de acuerdo justamente a lo que detalla Godet, es una perspectiva inútil. ¿Por qué? Porque
hemos hecho un esfuerzo bastante grande en abordar, en recomendar, pero no se toman mecanismos, ¿no? Y lo que hacemos es seguir la corriente, ¿no? Una actitud un poco conformista, ¿no? Luego, actitudes frente al futuro, una actitud reactiva en donde, si bien es cierto, ya se empieza a hacer exploración, pero que el tiempo que se toma acción es bastante acortado de repente y la estrategia que se viene realizando es adaptativa, ¿no? No tan óptima. Luego tenemos una actitud proactiva en el cual abordamos escenarios exploratorios y anticipativos, ¿no? En el cual ya por ahí empiezan a aparecer estrategias preventivas a fin de poder tener algunos planes de contingencia. Y lo ideal es tener una actitud proactiva, ¿no? Tanto explorativa, ¿no? Anticipativa y sobre todo normativa, en el cual ya las decisiones se ponen por escrito, se ejecutan, ¿no? Y donde la voluntad de varios actores lleva un compromiso o medidas de política para ejecutarlas, ¿no? Entonces, hablando de este tema que es el hackeo de futuro, si bien es cierto, hay varios estudios que hablan en el uso de la enseñanza, en el uso de muchos sectores relacionados a educación sobre el hackeo, ¿no? Que en su connotación más primigenia hablaba justamente de lo que está relacionado a sistemas informáticos, ¿no? Pero tiene una acepción bastante potente que es justamente lidiar con temáticas, ¿no? De una manera eficiente y eficaz, ¿no? Y poder buscar soluciones, ¿no? Entonces, dentro de, del instituto, ¿no? En el marco de nuestro laboratorio geología validada con la ayuda de expertos temáticos, ¿no? En el cual hemos podido diseñar una metodología con 3 fases, ¿no? La primera fase que nosotros empleamos, ¿no? Y la que siempre, como ven, tiene en el centro la comunicación, que es muy importante para nosotros y que tiene alto valor para poder crear futuros innovadores, disruptivos, ¿no? Y poder, de cierta manera, identificar cuál es la estructura que debemos abordar prioritariamente para construir futuros, ¿no? Entonces, como esta fase 1, lo que nosotros hacemos ya por práctica dentro del instituto es tratar de descubrir, ¿no? Que viene a ser la connotación de revelar o de evidenciar lo que ya se tiene, ¿no? Tanto a través de capacidades como gestión de la información y la gestión del conocimiento, ¿no? En donde analizamos con diversas metodologías y técnicas, fuentes de información, datos abiertos, estructuramos datos, participamos con expertos para poder identificar el estado que se tiene en cuanto a la complejidad de la temática a abordar y procedemos inmediatamente a hacer un contexto de fortalecimiento, ¿no? Porque la idea es poder construir justamente futuros innovadores conociendo en parte la complejidad y las restricciones que puedan haber antes de iniciar el proceso. Y ese es un punto bastante, varios de nuestros expertos asociados, investigadores, es que nosotros podemos de cierta manera esquematizar los resultados de un estudio antes de siquiera desarrollarlos, teniendo este acercamiento, ¿no? Viendo la disponibilidad, ¿no? de información, de la disponibilidad de actores, de identificarlos y tratar de mejorar los resultados que se hacen en el largo de todo el desarrollo del proceso, ¿no? Y sobre todo la parte principal que es comunicar, ¿no? Cuando estos resultados y este fortalecimiento de capacidades se está dando, se entiende, ¿no? Ya pasamos a una segunda etapa, que es la fase 2, ¿no? Es donde nosotros ya vamos a empezar a crear, ¿no? Empezamos a validar, ¿no? En donde empezamos a concebir ideas, a concebir ciertos planes, modelos, conocimientos, ¿no? Analizar alternativas que son validadas también con expertos, ¿no? Esta interacción resulta bastante importante para poder identificar cuáles son los potenciales mecanismos o procesos para generar innovaciones, ¿no? Porque este es un proceso, no podemos hablar de innovación netamente, proyectos de innovación como un punto que se da solamente en un determinado momento, sino que es un conjunto de capacidades para poder llegar a ¿no? Potencialmente, ¿no? Entonces, pasando a una tercera fase, lo que nosotros hacemos ya es netamente ejecutar, ¿no? Ya teniendo una validación con expertos y una interacción inclusive con actores, porque muchos de nuestros asociados son instituciones que desarrollan tecnología, que están en el mercado diseñando y haciendo investigación
in situ, ¿no? Para poder crear nuevos conocimientos, nosotros ejecutamos y evaluamos, ¿no? A fin de poder verificar que estas recomendaciones se estén dando en el tiempo, ¿no? Y eso es un punto también que lo hemos venido abordando desde hace años en el marco de políticas públicas, porque muchos nos mencionan, no, pero ¿cómo siguen sus resultados, sus estudios de futuro, de innovación? Es que nosotros tenemos justamente esta fase en donde analizamos justamente los diversos escenarios con los actores que tienen el poder de ejecutarlos. Entonces, con ellos sí identificamos cuáles son estas potenciales medidas de política o potenciales inversiones que se tienen que hacer a fin de poder ajustar y dar un seguimiento continuo a los resultados, ¿no? Si no, no tendría sentido poder diseñar algo a largo plazo si es que no vemos cómo estamos yendo en este camino que estamos abordando, ¿no? Entonces, y para ello nosotros como organización tenemos este esquema, ¿no? Que es el Hack the Future, que es nuestro laboratorio de innovación y ejecución estratégica, que es la ventana en donde nosotros compartimos ideas, investigaciones, ¿no? Compartimos con otras redes y centros de investigación internacional. Donde podemos discutir, ¿no? A modo público, privado, abierto, dependiendo de compromisos que cada uno de los actores asuman, ¿no? Y donde nosotros alimentamos este esquema bajo dos modelos, tanto el Global Institute for Hack the Future, que es nuestro instituto, ¿no? Como venimos mostrando del inicio, donde desarrollamos capacidades para construir el futuro, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos una oferta bastante in-house, que nosotros no diseñamos el programa a medida. Nuestro objetivo no es hacer masificación de conocimiento abierto, sino estructurado, ¿no? Donde nosotros inclusive damos capacidades bajo auspicio o bajo demanda, ¿no? Donde el valor es generar mayor información y sobre todo medir las capacidades generadas. Y Future Innovation Corp directamente como el brazo ejecutor de algunos proyectos con fondos de inversión privados, ¿no? Y mencionar que nosotros estamos asociados también institucionalmente a las redes, la PF, la World Future Society, World Future Study Federation, Humanity Plus, y la IAIOP, que es la International Association of Innovation Professionals, ¿no? En el cual este modelo que nosotros captamos tiene sentido y valor para nosotros y para nuestros clientes y actores que se involucran para poder contribuir la intención de poder planear y hacer cambios, ¿no? Ejecutados con los actores, ¿no? Entonces, algunas otras evidencias que nosotros hemos podido plantear, ¿no? A través de la recopilación de varios estudios y con actores, es que podemos esquematizar a través de una línea de tiempo, ¿no? En el cual nosotros podemos identificar muchos de los factores más importantes que han servido como pretexto para poder desarrollar estudios de futuros, ¿no? Utilizando señales débiles, ¿no? En el cual, si bien es cierto, ven estas líneas o punteadas o rayadas porque están desde un pasado lejano, cercano, actualmente, o están en el futuro, ¿no? Entonces, una señal débil, como vemos, quiere decir fenómenos que han sucedido, ¿no? Fenómenos observables que no tienen un peso estadístico para poder modelarlos, pero que su análisis y su observación nos permiten alertar de ciertos cambios a futuros, ¿no? Las tendencias pesadas, ¿no? Que tienen un pasado bastante lejano, histórico, ¿no? Y que justamente esta historia permite potencialmente hacer una extrapolación asumiendo ciertos comportamientos, ¿no? Y obviamente manteniendo constante algunas variables, ¿no? Para su análisis, ¿no? Pero lo ideal no es saber qué es lo que va a suceder exactamente en el tiempo, sino identificar cuáles pueden ser los riesgos, oportunidades que pueden haber, ¿no? En el tiempo, ¿no? De igual manera, las tendencias emergentes que han servido como patrones de muchos estudios de futuro, analizar inclusive comportamientos de tecnologías como tendencias emergentes, ¿no? Y algunos elementos y factores de cambio como cartas salvajes, ¿no? Hechos de ruptura, eventos de futuro, o también estudios que se han venido desarrollando a través de problemáticas, ¿no? Problemáticas pasadas y del hoy, ¿no? De cambios de nuevos paradigmas, a partir de retos de futuro, ¿no? O de la identificación de riesgos y oportunidades como iteración de estudios de futuros propiamente, ¿no? En donde se sigue buscando y explorando de una manera más específica, ¿no? Entonces, un poco para poder detallar gráficamente de manera más entendible de repente estos tipos de cambios y sobre todo los principales, es que hay un impacto en de cambio que hemos podido identificar en el marco de estos estudios y en particular de estos elementos,
que es importante fortalecer y rescatar en esta oportunidad, y sobre todo en el tiempo, ¿no? O sea, partimos porque hay cambios cíclicos también, ¿no? Cambios que hay, es necesario identificarlos, que vuelven a aparecer en lo largo del tiempo y que surgen por diversos factores que alimentan estos estudios, son de aprendizaje y que se pueden extrapolar a otros sectores, ¿no? Las cartas salvajes que vemos que tienen un alto impacto en el cambio, que tienen una permanencia en el tiempo bastante grande, ¿no? En el tema de tendencias, ¿no? Que si bien es cierto, su impacto son moderados, en algunos casos, ¿no? La mayoría de los estudiados, ¿no? Que se espera un comportamiento también decreciente, ¿no? Para poder seguir justamente analizando estos efectos y adaptaciones, inclusive vinculaciones con otras tendencias, ¿no? En las cuales también podemos hablar de las megatendencias, donde son cambios lentos, con impactos grandes y que permanecen en el tiempo, ¿no? También los cambios agonizantes, que son tendencias que ya están en declive, ¿no? Que permanecen ya con un cierto nivel de comportamiento, ¿no? Entonces, parte de algunas labores que nosotros hacemos dentro de nuestra plataforma de inteligencia, que también estamos actualizándola para que podamos liberar alguna información ya trabajada con varios actores, es donde nosotros identificamos señales débiles en la organización, o a términos sencillos, temáticas emergentes, ¿no? Las empaquetamos, analizamos estos fenómenos, ¿no? Y podemos identificar tendencias emergentes para su análisis, justamente en conjunto con varios actores, ¿no? Y esto nos permite también idear escenarios, ¿no? Analizar estas tendencias en diversos escenarios a fin de poder abordar estrategias, ¿no? Que es lo más importante, sobre todo, ¿no? Llevar a la acción esta vinculación de escenarios, ¿no? Testeando justamente las estrategias y que han sido validadas por varios expertos, ¿no? Entonces, como aplicación final de lo que nosotros interactuamos, ¿no? Hemos visto análisis con políticas, ¿no? En donde, si bien es cierto, las políticas se tratan de crear la agenda justamente política para la solución de problemas públicos, el aporte tanto de innovación para poder solucionar y los diversos problemas que se esperan asumir, y los estudios a futuro nos permiten justamente llegar a compromisos que tienen una cierta duración en el tiempo, ¿no? Que son importantes para la sociedad, ¿no? Entendiendo justamente el abordaje de su entorno y cómo las brechas, tanto actuales como futuras, van a ir cambiando, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos abordar diversos esquemas para la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? Tanto los planes multinivel de los sectores, en particular de los organismos públicos o los ministerios, como le llamamos en el país, ¿no? La idea que hemos esquematizado y que abordamos es definir estrategias tanto de largo plazo como de corto plazo, gestionando estos riesgos y oportunidades, ¿no? Para nosotros es muy importante entender que las estrategias tienen estas dos connotaciones. No podemos solamente ver el futuro y ni solamente centrarnos en el presente, ¿no? Siempre son las dos estrategias en las cuales se debe construir, porque si no, no podemos atender a lo real, a lo actual, y construir capacidades a futuro, ¿no? Entonces, estas dos estrategias son trabajadas en paralelo a fin de poder reducir los tiempos, ¿no? de interacción, ¿no? Y poder justamente entregar bienes y servicios a la población, ¿no? Nosotros tenemos también el despliegue de líneas de investigación y desarrollo tecnológico, en el cual nosotros hacemos diseño y estrategias. En particular, aquí es un fortalecimiento a partir de muchas experiencias de Latinoamérica, Colombia, Brasil, ¿no? De Argentina en particular, en donde hacemos agendas de generación de innovación, absorción tecnológica y transferencia tecnológica, ¿no? Y al fin de justamente identificar cuáles son estas líneas de desarrollo que son las más coherentes y las más importantes para aprovechar justamente las potencialidades territoriales, ¿no? Por otro lado, en el marco de programas presupuestales también hemos incidido, porque es importante también conocer que hay restricciones en el marco del desarrollo de los sistemas, de los sectores, ¿no? Si es que no se cambian los instrumentos económicos con los cuales se ejecuta, no interesa si es que hacemos un estudio de varios años, ¿no? Un estudio con muchos actores, si es que los instrumentos justamente que permiten esta ejecución no permiten operativizar esto. Entonces ahí nosotros también hacemos este análisis en donde vemos los presupuestos multianuales, ¿no? Y la previsión del efecto de los entornos, ¿no? Con respecto
a estas estrategias que hacen tanto organizaciones públicas como privadas, ¿no? Y sobre todo los programas de inversión, ¿no? Que en el cual nosotros identificamos el cierre de brechas tanto de calidad y cobertura para poder dar entrega de bienes y servicios, ¿no? Y acá muchas de las experiencias que se han permitido redireccionar algunos marcos, tanto conceptuales como de priorización, ¿no? Para abordar diversas inversiones que en el tiempo aceleran, ¿no? Sobre todo la entrega de bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, por mi parte es esto, todo lo que tengo que mencionarles, no sin antes decir que nuestros canales de comunicación están abiertos, y dentro de nuestro instituto hay una sección de auspicios también en los cuales venimos desarrollando estos temas académicos y a fin de poder socializar más las labores que se vienen desarrollando con los actores de las redes, ¿no? Sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Mauricio, por esta oportunidad, a toda la organización, ¿no? A la red de profesionales futuristas por permitirnos comunicar las investigaciones que realizamos y las capacidades que tenemos disponibles a ofrecer, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Jonathan, te lo agradecemos mucho, esta presentación por parte de, bueno, el Global Institute for Hack the Future y la World Futures Studies Federation. Muchísimas gracias por estar aquí.